Hola, ¿cómo están? Entre las actividades programadas previas al 10º Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de nuestra sociedad, hoy conversaremos con el profesor Federico Rosenbaum. Él es abogado por la Universidad Católica del Uruguay, es máster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales por la Universidad de Salamanca, España, y también es doctor en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social por la Universidad de Salamanca también. Él es profesor de alta dedicación en la Universidad Católica de Uruguay. Federico es ponente oficial de nuestro 10º Congreso, que se llevará a cabo de manera presencial del 2 al 4 de noviembre en la ciudad de Arequipa, y el tema que expondrá en esa oportunidad se titula La economía de plataformas, un modelo de negocio precario para el mercado laboral. Federico, gracias por participar en nuestro congreso y por el tiempo que nos concedes para esta entrevista. En atención al título de tu ponencia, yo quisiera formularte algunas preguntas para que nos puedas un poco dar tus apreciaciones respecto a la economía de las plataformas. Y la primera pregunta que quisiera nos puedas responder es, teniendo en cuenta que el uso de las plataformas digitales se utiliza de manera bastante, digamos, corriente ahora para generar empleo, nos interesaría saber cuál es tu punto de vista respecto a lo que debemos entender cuando nos referimos a estas plataformas, ¿no? Ya que para muchos autores es distinta la economía colaborativa y distinta la economía de las plataformas digitales. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, Willy, muchísimas gracias antes que nada por la deferencia y el honor de recibir la invitación de participar junto con todos ustedes en este importante evento y por ser ponente oficial en un tema que por lo menos es súper interesante y actual, así lo considero. Sobre tu consulta en concreto, creo que es evidente que pongamos arriba de la mesa que hay grandes diferencias conceptuales y de definición, si se quiere, de lo que podríamos considerar por una parte lo que es la economía típicamente colaborativa, de lo que solemos denominar muchos de los que hemos estudiado este tema, lo que es la economía de plataformas digitales o lo que también se denomina en términos anglosajones la gig economy. Ambos conceptos son absolutamente diferentes, aunque se los suele tratar, o se los solía tratar al comienzo por lo menos, de manera similar, o por lo menos en términos sinonímicos. Claramente no lo son porque el término economía colaborativa se refiere a aquellas actividades que son propiamente o típicamente colaborativas, con fines altruistas, sin ánimos de lucro, que es el típico ejemplo que podemos llegar a conocer de la realidad de algunas actividades donde participan o intermedian plataformas digitales y donde se desarrolla eventualmente una prestación altruista en el fondo, que es los ejemplos en el caso de transporte de personas, como en algunos casos en Europa, de la aplicación BlaBlaCar, ¿no? Ahí básicamente una persona decide en forma totalmente desinteresada, sin ánimo de lucro, trasladarse de un lugar a otro y en ese ámbito decide ponerse en contacto con otras personas que deciden compartir el viaje y los gastos de ese viaje. No son, por ende, actividades que busquen un ánimo de lucro en particular. Distintas son las hipótesis de la que nosotros denominamos economía de plataformas digitales, o gig economy, donde efectivamente allí lo que hay en el fondo es el ofrecimiento de un servicio a cambio de buscar un ánimo de lucro o una ganancia en concreto, como son otras aplicaciones que intermedian entre oferta y demanda de servicios que se desarrollan en muchas actividades, desde el delivery o traslado de alimentos, de productos, típico caso de muchas aplicaciones que conocemos como Pedido Ya, Rappi, Globo y otras tantas, Uber Eats, etcétera. O también el traslado de pasajeros, sí que es más rentado y que busca un ánimo de lucro, como es el caso de Uber, Cabify, entre otros ejemplos. De ahí la distinción conceptual que es bastante importante traer a colación para esta temática. Gracias, es muy importante tu respuesta justamente porque como no hay definiciones concretas y hay posiciones discrepantes, siempre es bueno distinguir estas figuras como bien lo haces y nos aclara ya el panorama respecto en dónde vamos a analizar el tema de tu ponencia. A partir de tu comentario y teniendo en cuenta la posición que estás sosteniendo, nosotros quisiéramos que nos comentes si al no existir una unanimidad de criterio respecto a la regulación que debe aplicarse a las personas que prestan servicios en plataformas digitales, ¿tú consideras que debe existir o a la fecha no existe una regulación concreta
que permita garantizar los derechos de estos trabajadores a nivel laboral? Y ese es un tema, creo que muy candente al día de hoy para todos nosotros los laboralistas, ¿no? En definitiva, si estos fenómenos requieren de una regulación especial o no la requieren, si el ordenamiento jurídico ya prevé una solución o no lo prevé, si quedan comprendidos dentro del ámbito de aplicación normativo del derecho de trabajo, no lo quedan, ¿no? La primera particularidad que hay que destacar es que no todas las plataformas digitales operan de la misma manera. No son todas idénticas, no son todas homogéneas. Por ende, también deberíamos descartar soluciones abstractas o genéricas para todos los casos en concreto. Quizás las soluciones sean disímiles o diversas para cada una de las situaciones. Eso como primer punto. Segundo punto a destacar es que, en términos generales, sí, la mayoría de las empresas que son propietarias de plataformas digitales, y específicamente en la modalidad de trabajo deslocalizado u offline, es decir, las que no requieren un trabajo simplemente en la nube, online, la mayoría de esas empresas tienden a crear un modelo de negocios que es similar. ¿Cuál es ese modelo de negocios? Un modelo de negocios donde se sustenta en dos ideas principales. La primera, en torno al giro de actividad de esa empresa, la mayoría se autocalifican como empresas que intermedian oferta y demanda, y que por ende simplemente brindan servicios de la sociedad de la información a través de la creación de un instrumento tecnológico, que no ofrecen el servicio subyacente que prestan los prestadores de servicios últimos. Y la segunda, o el segundo paradigma de este modelo, es que en función de esta conclusión y esta premisa concreta, las empresas propietarias de plataformas digitales no consideran a quienes prestan los servicios como trabajadores dependientes y por ende los excluyen de la aplicación del derecho del trabajo, ya que ese modelo, y esas son las características generales, reitero, en algunos casos puede variar, ese modelo lo que trae como consecuencia son eh, muchas deficiencias en condiciones de trabajo de quienes prestan el servicio en última instancia. Deficiencias que son fácticas, sin lugar a dudas, desde un desdibujamiento de los tiempos de trabajo, obviamente la ampliación de las figuras de trabajo autónomo y no trabajo subordinado, ¿no? La ausencia de protección social, las deficiencias en lo que son el ejercicio de los derechos colectivos, entre otros ejemplos. Y ante esas deficiencias hay dos posibilidades: el ordenamiento jurídico reacciona o no reacciona. Y si reacciona, ¿cuál es esa reacción? Si interviene, si hay que dar una regulación especial a estas situaciones, o si simplemente hay que recalificar estas situaciones bajo el paraguas del derecho del trabajo clásico y con las protecciones del derecho del trabajo clásico. En definitiva, esa es la disyuntiva a la pregunta que me estás formulando. ¿Tú consideras que el derecho del trabajo ya tiene mecanismos para proteger a este tipo de prestadores de plataformas digitales o tendría que generarse una adecuación de la regulación laboral para incluir este tipo de prestadores dentro del paraguas que has referido de protección del derecho del trabajo? Mi opinión concreta es que este tipo de situaciones plantea un problema de interpretación jurídica y por ende de calificación jurídica. En definitiva, si esta relación que entabla el prestador de servicios con una empresa propietaria de una plataforma digital es una relación de trabajo dependiente, se le va a aplicar el ordenamiento jurídico laboral en su conjunto. Si no lo es, no se le va a aplicar. Entonces, ante esa respuesta binaria y esa bifurcación de soluciones, evidentemente que pueden existir zonas grises, pero esas zonas grises requerirán una respuesta nueva e innovadora de parte del legislador, es decir, crear una situación o una regulación especial con o conteniendo particularidades para estas prestaciones de trabajo que son eventualmente novedosas en comparación a prestaciones de trabajo más clásicas. Si me preguntas mi opinión, yo creo que hay mecanismos de interpretación, ¿sí?, de cada uno de estos casos que nos pueden permitir una recalificación de estas figuras pasando de un trabajo autónomo o independiente a un trabajo dependiente o subordinado, priorizando determinadas pautas interpretativas que creo que son las que deberíamos priorizar ahora a la hora de analizar este tipo de situaciones, especialmente acudiendo a criterios más universales como los que surgen de la propia recomendación 198 de la OIT, priorizando cuál es la real autonomía que tiene este trabajador a la hora de prestar sus tareas, priorizando si existe una prestación por cuenta ajena o no la existe, entre otros ejemplos que podemos profundizar después en el Congreso.
En atención a ello, ¿tú consideras que estaríamos ante una nueva forma de dependencia para efectos de regulación laboral? Sé que muchos autores han hablado de una dependencia más tecnológica, ¿no? Una subordinación tecnológica, como una forma de interpretar estas situaciones novedosas. Quizás yo no estoy tan de acuerdo en que haya una nueva forma de dependencia. Es más, si uno analiza las actividades que se cumplen subyacentemente en este tipo de plataformas de las que les mencioné en estos ejemplos, las actividades en sí mismas consideradas no son del todo novedosas. El transporte de las personas lo conocemos desde los carruajes. El traslado a domicilio lo conocemos desde el entregador postal que existe hace muchísimos años. Lo que cambia quizás es el instrumento a partir del cual esos trabajadores pueden desarrollar las tareas, que es un instrumento tecnológico. Pero el instrumento tecnológico no es el que en definitiva traslada a las personas o a los alimentos o a los productos farmacéuticos. Quien traslada es el trabajador a través de un vehículo, sea una moto, una bicicleta, un automóvil, etcétera. Simplemente se agrega un condimento adicional que es una forma de organización del trabajo distinta a lo que era una aplicación tecnológica. Por ende, yo creo que si hablamos en términos de subordinación o dependencia, la subordinación o dependencia no es una subordinación nueva. Quizás lo que hay son indicios nuevos de subordinación o dependencia. A partir de estos indicios, ¿tú consideras que la subordinación económica sería también un factor determinante para la configuración de un contrato de trabajo en estas relaciones, llamémosle atípicas desde el punto de vista de las herramientas que se utilizan para la prestación del servicio? ¿Sería un elemento determinante además de los indicios que seguramente con mayor amplitud nos vas a comentar en tu ponencia en el Congreso? Yo creo que la subordinación económica, no sé si lo elevaría a una categoría de elemento determinante, aunque sí reconozcamos que la recomendación 198 de la OIT la menciona como uno de los indicios adicionales a la hora de resolver controversias de calificación de vínculos que comprometen trabajo. No la elevaría a esa categoría, pero sí entraría dentro de lo que solemos hacer todos quienes analizamos estas zonas grises, ¿no? Entraría dentro de la bolsa que solemos ponderar para dónde pesa más al lado de la balanza, si hacia la dependencia o hacia la autonomía de una relación de trabajo. Yo lo que priorizaría más en este proceso de calificación sería más bien el elemento de la ajenidad y específicamente la constatación real de la auténtica autonomía que pueda llegar a tener ese trabajador o ese prestador de servicios. Si no tiene autonomía, difícilmente podemos calificar un vínculo como un vínculo independiente, ¿no? Que en definitiva es lo que está en discusión en el fondo en este tipo de prestaciones de trabajo novedosas mediadas a través de plataformas digitales. Justamente uno de los temas importantes es que hasta qué punto se deben considerar como intermediadoras en las plataformas digitales cuando la prestación de servicio a veces demuestra de manera objetiva que no tiene tal participación, sino se estaría encubriendo en el fondo una relación laboral. Entiendo que a tu criterio todo está sujeto, dependiendo del caso concreto, a la interpretación que haga el operador legal. En todo caso, ¿tú consideras que a la fecha, en la experiencia que has podido ver en tu país, tenemos algún caso en el cual se haya reconocido que no es una intermediación la labor de la plataforma, sino una relación laboral encubierta? ¿Nos puedes comentar si tenemos algún caso en Uruguay? Es súper interesante lo que planteas, Willy, porque es uno de los dos problemas jurídicos que yo detecto en estos temas, ¿no? El primer problema es cuál es la naturaleza de la actividad que cumplen las empresas propietarias de plataformas digitales. ¿Es una naturaleza de intermediaria o hay un poquito más atrás? En definitiva, estas empresas brindan o no brindan el servicio subyacente. Uber, ¿brinda un servicio de transporte o simplemente crea una aplicación tecnológica? Pedido ya, ¿brinda un servicio de delivery y transporte o simplemente crea una aplicación tecnológica? La razonabilidad nos puede dar una respuesta, pero claro, nosotros nos guiamos mucho más por la razonabilidad. Creo que sobre esta primera cuestión de la calificación jurídica, los tribunales de justicia a nivel comparado, y en Uruguay particularmente, no han casi que dudado a que mayoritariamente estas empresas brindan además el servicio subyacente ofrecido. Distinto es el segundo paso o el segundo problema de la calificación jurídica del vínculo entre las partes, ¿no? Pero este primer paso es casi que determinante para el segundo problema jurídico, sin lugar a dudas. Parece interesante, ¿no? Y al final está en manos de nuestros operadores de justicia, los tribunales, determinar en cada caso concreto si es que nos encontramos ante una relación laboral y una relación de trabajo encubierta utilizando las plataformas digitales. Bajo este breve análisis de la comparación que estamos
llevando ahora, ¿cuál es el efecto que tú consideras genera, ¿no?, la falta de regulación adecuada para incluir a los prestadores de servicios de plataformas digitales como trabajadores subordinados, como trabajadores objeto de protección del derecho del trabajo? ¿Cuál es el primer efecto que tú considerarías genera esta falta de regulación adecuada? Claro, los problemas de falta de regulación, o de por lo menos, no sé si falta de regulación, de no saber qué normas le son aplicables a estos trabajadores, generan los efectos más indeseados para quienes prestan trabajo, que es la ausencia de protección social, en definitiva. Todos estos trabajadores no tienen, en la mayoría de los casos, casi ninguna protección de parte de la Seguridad Social. Muchos de estos trabajadores además están en la informalidad, ¿sí? Muchos de estos trabajadores además vienen con un problema contextual de base, de fondo. Por ejemplo, se concentra muchísimo la fuerza de trabajo en este tipo de trabajos en lo que es la fuerza de trabajo migrante, ¿no? Con todos los problemas colaterales que conlleva la migración en cada uno de nuestros países, específicamente también en Latinoamérica. Ni que hablar las sobrecargas de trabajo, porque cuanto más horas uno trabaja en este tipo de labores, más ingresos puede obtener y por ende más riesgos, accidentes laborales, accidentes de tránsito, sobrecargas emocionales, sobrecargas también desde el punto de vista familiar, la atención a los cuidados de la propia familia, hijos, etcétera. O sea que son muchos los defectos y los problemas que genera la no identificación de la normativa aplicable a estos trabajadores y eventualmente, si uno se pone en la concepción de que no hay norma aplicable, la ausencia eventual de una regulación también generaría estos problemas, ¿no? Interesante la respuesta, Federico. Es un tema muy, muy actual el que estamos conversando, ¿no? Y no es un tema, digamos, que se haya dado en los últimos años, sino ya tiene un considerable tiempo en el cual se viene prestando servicios a través de plataformas digitales y estamos encontrando estas zonas grises, estos vacíos que tú indicas, que seguramente los vas a exponer con mayor amplitud en el Congreso en el que eres ponente oficial. Yo te agradezco por compartir estos puntos de vista respecto a la economía de las plataformas y la precariedad que está generando el uso no regulado o no adecuadamente sancionado en el mercado laboral. Para finalizar, Federico, te pediría si puedes invitar a nuestro público a que participe en nuestro congreso y pueda compartir con todos los ponentes y contigo los aspectos que analizamos respecto al derecho al trabajo, la informalidad y el uso de las plataformas digitales. Claro, Willy, con mucho gusto. Yo estoy esperando con muchas ansias para que llegue el mes de noviembre, para que podamos compartir todos juntos el 10º Congreso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, organizado por la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, ahí en la ciudad de Arequipa, entre los días 2 y 4 de noviembre del 2022, que ojalá podamos volver a reencontrarnos, además en forma presencial entre todos los compañeros y colegas, y será una instancia sin lugar a dudas muy enriquecedora de debate y intercambio de ideas. Así que nos veremos en unos meses. Federico, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por tus aportes. Esperamos vernos presencialmente en noviembre y un gusto nuevamente conversar contigo. Estamos en contacto. Muchas gracias por tus Igualmente, comentarios Willy. y tu aporte. Igualmente, un gran abrazo y un cariño para todos por ahí. Saludos entonces. Nos vemos en Arequipa. Chau, chau.